Bienvenida y bienvenido a esta que es la tercera sesión del programa de conversaciones con el equipo de Médicos en tu Barrio, a quienes agradecemos que estén compartiendo con nosotros. Están Freddy Constanzo y Gerardo Vergara, y con ellos vamos a conversar. Les recuerdo esta introducción que es reiterativa pero necesaria, por si alguien no ha participado antes. El propósito de esta sesión es abrir una conversación que conecte la experiencia de Médicos en tu Barrio con las posibilidades de los equipos que están escuchando y participando del proyecto Teletriage en APS. Entonces, bueno, como les amenacé, Freddy, Gerardo, de nuevo gracias por participar con nosotros y regalarnos este tiempo para compartir la experiencia que tienen ustedes. Hoy día lo que vamos a hacer va a ser recuperar preguntas que quedaron a partir de las conversaciones anteriores y otras que aparecen como inquietudes, ámbitos que habíamos abordado, que eran la gestión y la tecnología. Y hay una cosa a la que los quiero invitar como para que se sientan con la libertad de abordar el asunto con el detalle que les parezca más específico, porque aparece como una inquietud conocer precisamente el detalle, escuchar hasta el más mínimo detallito de cada una de las respuestas que tienen que darnos ustedes, porque les parece entonces a los participantes y a las participantes de esta sesión que es una manera más pragmática de comprender la utilidad y de hacer las conexiones, porque evidentemente hay una cierta diferencia entre la experiencia que han tenido ustedes y la que empiezan a tener nuestros participantes. Entonces, como con ese contexto, voy a partir por una pregunta que quiere recordar el tema del financiamiento, para que brevemente nos cuenten cómo se financiaron ustedes. El financiamiento de la unidad fue parte de un proyecto que comenzó el año 2008 en el hospital y que se llamaba Galileo, ¿ya? Este proyecto es en la especialidad de cardiología y la hipótesis era que las consultas virtuales asincrónicas eran fundamentales para eliminar listas de espera y en cardiología servían. Esa era la hipótesis, ¿no? Y se recogieron 600 interconsultas y se compararon, ¿no?, con el modelo de gestión presencial y comparar sesiones clínicas asincrónicas con las presenciales, con los mismos exámenes en línea, y fue efectivo, ¿no? Esto se lleva a proyecto, ¿no? Se vacía a un formato de proyecto y se presenta al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud a la vez lo escala a Hacienda. Hacienda lo carga a presupuesto de la Nación con un monto de 500 millones de pesos para implementar 20 unidades de telemedicina, Unitel, nosotros le llamamos Unitel, unidades telemédicas, ¿ya? Y Hacienda lo carga para presupuesto del año 2012. ¿No? Con todos los datos, evidentemente yo estoy resumiendo, pero todo esto fue un proyecto elaborado, ¿cierto?, estructurado, con metodología, con datos, con encuestas también realizadas a pacientes, y con eso, más una lógica de procesos que iban a ser intervenidos con la tecnología, nosotros levantamos el proyecto de teleproceso. Le pusimos teleproceso porque efectivamente iba a modificar los procesos con la tecnología, y con esos 500 millones, digamos, nosotros pudimos implementar unidades telemédicas en sectores donde existía una cantidad de población que era más o menos grande, ¿no?, ciudades grandes. Estos hospitales, digamos, que eran Unitel, tenían también un recurso humano asignado, 44 horas a la telemedicina. Y aparte de eso, ese recurso humano de 44 horas, que era un recurso humano que es un recurso humano de enfermería, tiene asignada también equipamiento tecnológico y equipamiento clínico que se conectaba con el Hospital La Higuera para que los cardiólogos pudieran tomar sus decisiones clínicas. Tenía electrocardiógrafo, ecógrafo, test de esfuerzo, acceso a plataforma virtual asincrónica y sincrónica con los equipos de videoconferencia de alta definición. Y eso da un total de, por cada Unitel de alta complejidad eran 60 millones de pesos, teníamos 5, más las 20 unidades telemédicas desplegadas por el resto de los establecimientos. Ese es el único financiamiento en el fondo que teníamos nosotros para comenzar este proyecto y que nos sirvió para desplegar también las distintas especialidades. Por ejemplo, en el caso de neurología, nosotros con la misma tecnología partimos con una cámara muy chiquitita, ¿cierto? Y luego nos ponen una cámara de videoconferencia en demo, en TEL, que luego tiene un costo de 15 millones, ¿no?
cargado presupuesto del servicio de salud en esta instancia y que fue parte también del trabajo que se hizo en neurología con la eliminación de lista de espera y el impacto que se genera con el trabajo con los CEFAM. Ahí logramos implementar 11 CEFAM con esta máquina que compramos de 15 millones, sirvió para implementar 11 CEFAM que no tenían una conexión un ancho de banda importante para conectarse en alta definición. Entonces lo que compramos fueron software que administran el ancho de banda, que comprimen el ancho de banda y no le consumen tanto los CEFAM. Con las condiciones que habían en los CEFAM, esa implementación permite una mejor calidad de conexión sin Así cambiar, es. sin hacer otro contrato con proveedores. Claro, porque el principal problema era que teníamos cuando queríamos implementar un estándar tan alto como el que teníamos de teleproceso con alta definición, teníamos que necesariamente gastar mucha plata para implementar los CEFAM. Y el problema era que los CEFAM tienen un ancho de banda bajo acá, no sé si es la realidad de ustedes allá, pero aquí tienen un ancho de banda muy, muy reducido. Cuando parte la red MinSal había 2 megas a compartir, por ejemplo, en Tumbes, el Secop Los Santos, por ejemplo, que es un sector rural de Tomé, tenían 2 megas a compartir, o sea, tú compartes con el banco, que va la persona, el funcionario de repente se escapa a hacer una transacción bancaria, esa es una realidad que sucede en varias partes, digamos. Y tú compites por el ancho banda con ellos, compites con quien está en el registro clínico electrónico, algo así sucedía en nuestro establecimiento. Entonces, había que pensar en una tecnología en un software que comprimiera el algoritmo de video y de voz y pudiera darnos alta definición para hacer neurología, ¿ya? Eso lo adquirimos con esa máquina de 15 millones que yo les comentaba, digamos. Esa máquina, claro, uno dice, es cara, pero ustedes tienen el paladar exquisito con la tecnología niquera, pero trae consigo que pudimos implementar 11 CEFAM. Y aparte de eso, yo me colgué de eso, digamos, de esta maquinita de neurología y pude conectar 84 puntos más en cardiología, que era de la macro red, sin consumir ancho de banda adicional a los CEFAM, digamos, más que de una llamada telefónica, que era súper bajo. Irene nos pregunta si los 60 millones que mencionaste son solo de implementación o incluyen algún costo de recursos humanos. No, ese no incluye el recurso humano. Era la máquina del test de esfuerzo, valía 15 millones más IVA, el ecógrafo valía 30, no recuerdo bien, ahí ya tenemos 45. Entonces, después vienen las máquinas de videoconferencia, que también tienen algo de 16 millones, y ya vamos completando los 60. Ahora las máquinas están un poco más caras. Doc Constancio. Claro, voy a hacer una consulta para, no considerando el ecógrafo y el test de esfuerzo actualmente, ¿cuánto una Unitel debiera de costar solamente para sesiones de videoconferencia? Claro, solo en la Claro, informática. Hoy en día cambia, yo estoy contando más o menos cómo partimos, pero ahora las sesiones de video las estamos haciendo por Zoom. Y esta licencia Zoom a nosotros nos costó 140 mil pesos anual, la licencia profesional. Claro. Y para hacer seminario, anual, y para hacer seminario nos cuesta 30 mil pesos mensual. Eso significa que ya puede llegar a cientos de personas. No me acuerdo cuál es el nivel, pero... Ya, otra cosa importante del punto de vista de nosotros, en el punto de vista del clínico. Lo que nosotros necesitamos es una cámara de alta calidad para poder hacer lo mejor posible el examen neurológico. ¿Cuánto sale una cámara de alta calidad, Gerardo, más o menos? A ver, ahí hay distintas, por ejemplo, la que estamos usando nosotros, yo la que estoy usando en este minuto es una Cisco Precision, esa vale 250 mil pesos, pero hay unas muy buenas que son Logitech, que son unas modelo PTZ, y esas están de 60 mil pesos hacia arriba, y esas entregan alta definición bastante bien. Ahora, los equipos que está enviando MinSal, nosotros acá en el hospital los pedimos con unas cámaras incorporadas de 720, por lo tanto, los médicos hacen videoconferencia con el que arrienda MinSal, y entrega una muy buena calidad de imagen. Por eso yo les digo que ahora esto bajó de precio considerablemente como cuando partí. De hecho, la máquina de videoconferencia que teníamos nosotros el año 2010, después del terremoto, costaba 6 millones mensuales. Se conectaba a una nube en España y tenía 7 megas de uso exclusivo. Yo estoy hablando del 2010, después del terremoto, hasta el 2012.
2 años, ¿cierto? En 2 años, y después ya cuando hicimos la licitación eso ya había bajado considerablemente de precio. Y ahora siguen bajando de precio al haber más competencia de las compañías, esto va bajando de precio. ¿Sí, doctor? Gerardo, entonces, ¿cuánto tú crees que un CESFAM debiera de invertir por cada Unitel actualmente para tener una Unitel de alta calidad, una buena videoconferencia? Nosotros cuando hicimos la inversión para los CEFAM en neurología gastamos 300.000 pesos. Eso incluía un carrito, un televisor de 32 pulgadas y una cámara PTZ. Eso sin el computador en el fondo, porque ocupábamos el computador del box del médico, y eso daba la doble pantalla que tenía, digamos, el box, el doctor enfocaba la camilla, y en la otra claro, tenía tú le transformáis el box en la Unitel, en el fondo. En la Unitel se transformaba el box y nos costó 300.000 pesos por licitación, digamos, y estos carritos, yo tengo uno aquí, a ver si lo puedo mostrar. Ahí la golpeé, ¿lo ven? ¿Sí? Sí. Ya, ese costó 300.000 pesos. Ya, con el televisor y tal como está ahí. Ya, compramos para 6 CEFAM, creo que tienen esos carritos. 6 o 10, no recuerdo bien en este minuto, pero sobre 6. 6 Gerardo, sobre 6. Porque has descrito, y gracias a Freddy por el contrapunto que enriqueció todo, has descrito harto equipamiento que aclara harto, sirve para pensar en articular un diseño un poco más acabado. ¿Tú dirías que esos equipamientos que tú has descrito son ideales, son suficientes, son mínimos? ¿Cuán lejos estamos de un estándar óptimo o ideal? ¿O ya estamos en él, quizás? Sí. Yo comparando con las distintas especialidades, creo que neurología y psiquiatría son una de las más complejas. ¿Por qué? Porque ven, no sé, los neurólogos ven, los psiquiatras analizan gestos, posturas, miradas, cambio de tono de voz. Y con los equipos que llegaron ahora, más un software liviano de compresión de ancho de banda, lo están haciendo bastante bien. Por lo tanto, yo diría que arrendar equipos o comprar equipos, me inclino más por la opción del arriendo, con cámaras de 720 incorporadas, más el ancho que tienen, y un buen software de compresión que comprima bien el ancho banda, deberían andar bien para hacer estas especialidades complejas. ¿Por qué? Hay algunas que no son tan complejas, en el caso de la nefrología, por ejemplo, que necesita revisar exámenes nomás o una conversación en el caso del cardiólogo conversa nomás con el paciente y no necesita observar tanto. Lo bueno de que esta máquina que te digo yo, de estos equipos con cámaras de 720 incorporadas, que tienen conexión USB, ¿cierto? Que permite una conexión en USB con alta velocidad, y esto permite conectar periféricos. ¿No? Nosotros tenemos a los médicos en el CEFAM haciendo ecografía renal como apoyo diagnóstico y se conectan con el doctor Miller acá en el hospital Las Higueras y envían, que es el nefrólogo, y le envían la ecografía cardíaca. Al doctor Contanzo le envían fondos de ojo, por ejemplo, conectados en la máquina con el periférico. Los periféricos que nos describí en la sesión pasada. Así es, estos periféricos se conectan por USB, le toman yo que soy ingeniero tomo muy buenos fondos de ojo, ¿eh? Entonces esto requiere de entrenamiento. La ecografía nunca me he metido, ¿no? O sea, conozco las máquinas, pero he escuchado la explicación del médico cuando entrena, pero no me he metido con el ecógrafo. El ecógrafo en el fondo es una cosita, y se entrenan a los médicos de atención primaria para poder tomar esos exámenes que son más complejos, y después se envían al hospital. El médico en conjunto con el médico de atención primaria comparten la imagen y discuten la ecografía que tomó, y cada vez va avanzando el nivel de complejidad. Las imágenes son cada vez más mejores, ¿eh? Se han descubierto cáncer porque los médicos van adquiriendo la atención primaria, van adquiriendo donde buscar lo complejo, ¿cierto? Entonces han sido bastante resolutivas las imágenes con estos periféricos. Un dato bien importante, si me permite aclarar, la posibilidad de que los CESFAM tengan periféricos y cada vez periféricos más complejos no indica que los colegas o las personas que utilizan los periféricos en los CESFAM tengan que ser ultra especialistas en esa técnica, ¿de acuerdo? Porque resulta que lo que tienen que saber hacer es tomar la técnica del examen, mientras que un especialista lo interpreta. Esa fue la idea de que ocuparon los colegas cardiólogos cuando ocuparon enfermeras para tomar las ventanas del ecocardiograma, y a distancia un cardiólogo lo leía, o si ese cardiólogo consideraba que había algún error o alguna imagen o una ventana que faltara, avisaba o mandaba a buscar al paciente. Por lo tanto, permite que muchos de los exámenes que son hechos actualmente en el hospital puedan ser hechos a nivel primario de salud. Claro, así
como la complementariedad de la telesalud en general, también es complementariedad de roles, ¿no? Gerardo, quería hacerte una última pregunta respecto de lo que has dicho. ¿Tu inclinación por el arriendo de equipos tiene que ver con el mantenimiento, con alguna otra Sí, lo preocupación? que pasa es que, Porque, claro, con el arriendo uno se evita el servicio técnico, por ejemplo, que las máquinas pasen de moda rápido, y si tienen, por ejemplo, algún problema, ellos te cambian el equipo de manera rápida, no necesitas un informático en el fondo que esté 44 horas dándole a eso, puede estar en otras cosas más importantes que haciendo soporte, por ejemplo. Por eso, pero esa es una decisión que cada institución toma. Por eso yo digo que en lo personal me inclino por el tema del arriendo, porque aquí yo llamo y me lo cambian rápidamente el equipo, se pasa de moda, termina el arriendo y los cambio, pero si no me voy quedando con tecnología vieja, como avanza tan rápido esto, la bodega también es chica. claro, cuando implementaron esas unidades, cuando equiparon o ayudaron a equiparse a los CEFAM, ¿se encontraron con alguna incompatibilidad con los equipos? Los CEFAM, por ejemplo, ¿tenían computadores suficientes? ¿Tenían la estructura necesaria para recibir esa implementación o tuvieron que hacer Sí, ajustes ahí mira, también? esta es buena pregunta. Esto me recuerda cuando yo empecé a hacer mi práctica acá en el Servicio de Salud Talcahuano y estábamos en práctica profesional y estábamos implementando el proyecto Sidra. Entonces nos llega una instrucción de que nosotros teníamos que montar un sistema informático que sirviera para toda la red y que entrara a una carretera, sistema de información de la red asistencial Sidra, y que todos los sistemas se unieran a esa carretera a nivel nacional. El gran problema era que en los CEFAM no teníamos conexión a red MinSal. En ese tiempo el proveedor era Movistar y los CEFAM tenían, cada uno contrataba su internet, su proveedor de internet a gusto de la municipalidad. Entonces existían un problema, claro, querían implementar algo que no tenía carretera, donde se implementaba y era sumamente compleja la implementación. Lo mismo pasa acá con la telemedicina. ¿Cómo viste a los CEFAM si estaban preparados para recibir la Ah, implementación? claro, y En claro, términos lo de los mismo equipos, por pasa, ahí ejemplo, está. los computadores eran suficientes. Cuando uno se imagina esta cosa, tiene que pensar de inmediato en actualizar un porcentaje de computadores, qué sé yo, ese tipo de cosas que nos Así podrían es. ayudar a Sí. imaginarnos, ¿no? Claro, con la telemedicina cuando llega el principal problema era el ancho de banda, ¿sí? Que teníamos muy poco ancho de banda en los CEFAM para hacer video, por ejemplo, videos como la que estamos haciendo ahora. Entonces, o incorporar algún periférico. Ese era el principal problema. Los CEFAM de acá, de la zona, eran muy bajo el ancho de banda. Entonces, montar una Unitel era complejo y las soluciones informáticas que teníamos que pensar en ese tiempo eran soluciones que sean con esas características, que administren muy bien el ancho de banda, si queríamos tener éxito. Si no, la gente se iba a aburrir y no iba a utilizar la plataforma, no iba a utilizar el sistema. Y ahí diseñamos una plataforma que era la Galileo y luego la Teleproceso que se conoce ahora, que administra muy bien el ancho banda, una plataforma súper liviana, no tiene tantas imágenes, es puro código y nos sirvió bastante bien porque no consumía tanto ancho banda y los periféricos que compramos también. Eso aliviana los requerimientos para los equipos, para las terminales también, digamos, los computadores. Así es, los computadores en el fondo puede ser una máquina muy grande, pero si el ancho de banda del establecimiento o el computador procesa cosas que no le da para hacer muchos procesos al mismo tiempo, no tiene la suficiente RAM, también se va a producir un problema de cuello de botella, ¿no? No solo al salir a internet, sino que también en lo que procesa el PC. Y también en ese sentido había que revisar los PC, los computadores que iban a hacer telemedicina. Y por eso se elegían los mejores, digamos, los lugares, los box donde los médicos tenían los mejores equipos en ese tiempo, digamos. Ahora ya la mayoría le han cambiado, las municipalidades han cambiado los equipos, ya hay muchos. Ahora hay que ver cuál es el que tiene el más malo nomás, cuál es el box que tiene, digamos, el equipo más malo. Son todos de 5 hacia arriba, por lo menos esa es la realidad que hemos tenido acá en Talcahuano, que han ido subiendo los niveles de los computadores, todos de I5 hacia arriba. Entonces se hace más fácil, cada vez se hace un poquito más fácil hacer telemedicina. Ahora que durante este tiempo, desde que partió la pandemia, y hemos aumentado la cantidad de especialistas que están dando telemedicina a domicilio, ¿cuánta inversión tú has tenido que hacer en computadores dentro del hospital? Me ha tocado cambiar solamente 2 computadores, 3 computadores, hasta la fecha. De marzo hasta ahora he Y tenido que cambiarlo a cambiar 3 propósito de computadores. sus capacidades, de que estaban Sí, viejos, sí, que se porque era el obsoletos por computador. alguna Bueno, razón. ese fue un error también de que ya había vencido el arriendo, digamos, y tenía que ser renovado el equipo y no había sido renovado.
Entonces, el día cuando fuimos a revisar los equipos, nos dimos cuenta de que tenía que cambiarse. Pero 3 equipos para la cantidad de especialistas que tengo es súper baja. O sea, eso, lo que uno puede deducir de eso es que en el fondo no necesitáis la última tecnología desde el punto de vista del computador para Claro, yo poder lo que integrarte. haría, por ejemplo, lo que haría en los CEFAM o en los hospitales, ¿cierto? Revisaría los contratos. Los contratos que están vencidos, rápidamente renovación. Y renovación por equipos de I5 hacia arriba. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar que a raíz de la pandemia las prioridades se fueron a otro lado y se pueden haber aplazado vencimientos de contratos con empresas que deberían haber renovado el parque computacional. No encontrarse con eso. Puede suceder, eso en cualquier parte del país podría suceder, que se encuentren con contratos vencidos. Entonces, revisar contratos, renovar el parque computacional que ya está vencido, que tienen vencidos los contratos, y ahí ya te encuentras con equipos más decentes, ¿no? Como el tipo de i5 para arriba con cámara incorporada, con 8 GB de RAM mínimo. De la parte mía, el punto de vista clínico, la impresión que nosotros tenemos es que como la mayoría de los hospitales y los CEFAM en general tienen buenos computadores actualmente, tienen en general en buen ancho de banda. Lo que pasa ahora entonces por invertir es en qué sistema de videoconferencia van a tener, qué cámaras van a usar, si es que van a instalar o no van a instalar algún periférico a distancia, y el recurso humano que tienen que tener. Yo creo que quizá es probable que ahora sea más caro el recurso humano que el recurso tecnológico, porque el costo que dice Gerardo fue para implementar todo esto cuando ni siquiera se hablaba de telemedicina en el país. Claro, claro. Pero ahora realmente la brecha es mucho menor, se han abaratado bastante los costos. Cerrando un poco el tema tecnológico, lo invito a pasar por 2 últimos asuntos aquí, el humano y el normativo. Entonces, en primer lugar, una pregunta que apareció respecto a la capacitación tecnológica que ustedes han tenido que hacer, la experiencia que tienen en ese dominio. ¿Ustedes se dieron cuenta de algún nivel de alfabetización digital que hubiera que implementar o algún conocimiento de tecnologías de la información que ustedes dieran por sentado, pero que después en el camino se dieron cuenta que no estaba tan dominado y que hubo que cerrar esa brecha? Independiente, digamos, de lo que nos han contado, que muy favorablemente las comunidades han ido cerrando autónomamente algunas brechas que existen, digamos, en el dominio de los propios colegas suyos, digamos, hacia el interior del hospital, por ejemplo. ¿Qué han visto en este sentido? Del punto de vista usuario, en el caso de nosotros como médicos, que somos los que damos la prestación, en general no hay brecha, porque es lo que ya estamos haciendo ahora. Lo que falta nomás sería yo poder compartir la pantalla del registro médico electrónico y escribirlo, y compartirle a ustedes las imágenes o los exámenes que estoy analizando contigo. Eso a nosotros nos costó 2 o 3 sesiones por cada médico, y generalmente los juntábamos a todos. Juntábamos, ejemplo, a 15 médicos de cirugía, a 10 médicos de otorrino, me acuerdo una vez juntamos a todos los médicos de oncología, y ahí los capacitamos a todos, y teníamos siempre apoyados por una persona del Servicio de Salud de Talcahuano, que nos ayudaba en registro médico electrónico, pero eso no más allá de 3 sesiones. ¿Y esa capacitación, Freddy, tenía que ver como con recordar pasos o mostrárselo a quien no los conociera, ese tipo de Así es, entrenamiento? la capacitación parte, que la teníamos dividida generalmente en 3 partes. Gerardo entregaba la introducción diciendo cuál es teleproceso y en qué consiste y qué es lo que es nuestro objetivo final. Yo, en el caso de cómo es la relación médico-paciente, cuáles son los criterios de inclusión y exclusión, cómo es el uso de la plataforma Zoom, porque tengo que considerar que hace 5 meses no la conocía, las personas solo ya la veníamos usando varios años, pero la gente no la conocía, qué cuidados tenían que tener cuando usaban la plataforma, y después venía Nicole enseñando los usos del registro médico electrónico desde domicilio, para las personas que iban a estar en su casa, porque todos los médicos en general sabían usar el registro médico electrónico en sus SFAM o en su hospital. Sí, antes de estas capacitaciones que hizo el doctor Constanzo, cuando montamos el proyecto de teleproceso, hicimos una visita a todos los establecimientos, hospitales y CEFAM, y hicimos capacitaciones de tipo presencial. Lo que decía el doctor lo hacíamos de manera presencial, ¿ya? Enseñábamos el uso de la plataforma, también teníamos hojitas de firma, hacíamos reunión con la gente de SOME, la reunión con la gente de lista de espera, la gente de agenda, la gente de GES, todos los equipos que los directivos de los CEFAM y hospitales consideraban pertinentes,
lo incluíamos en el flujo de estas reuniones. Y a todos les enseñábamos el uso de la plataforma de manera presencial. ¿Ya? Esto ahora a raíz de la pandemia se traslada al mundo virtual. Pero sí consideramos, antes de partir, una capacitación, una introducción en el uso de la plataforma, que más que lo que conversábamos en un comienzo con Carlos, que más que enviar un ordinario desde acá del hospital o desde el servicio de salud, con un objetivo que considerábamos pertinente hacer algo así, reunirnos de manera presencial con los equipos que iban a formar, tener nombre, cara, ¿cierto? Conocer a la gente, anotar los teléfonos y generar una relación más cercana con ellos, porque finalmente era el equipo de telemedicina nosotros el que iba a dar el soporte a los equipos en los teléfonos y en los hospitales para que esto funcionara. Por eso que dimos la vuelta completa y armamos muy buenos equipos de trabajo, muy buenas relaciones con ellos. Es fundamental poner el sello colaborativo. Freddy. Si me permite complementar eso, nosotros nos juntábamos todo este tiempo no solamente con los colegas del APS, sino que también con las personas clave dentro del hospital. Uno de los equipos más difíciles de encauzar fue el equipo de SOPE, y todavía lo sigue siendo, porque tienen unas directrices de manejo ellos. Te fijas, tienen una forma de trabajar que viene de años, que siempre ha sido así. Fíjate que el cambio más grande fue cuando ellos traspasaron su trabajo desde el papel al registro médico electrónico, y ahora además le estamos pidiendo del registro médico electrónico a las horas por telemedicina. Entonces, sigue siendo todavía un poco piedra de tope ahí, pero cada vez es menos. Ahora tenemos una nueva reunión justo, tenemos que agendarla, no sé si ya la agendaron ya, para, digamos, resolver algunos problemas que se están dando en este aumento de las prestaciones vía telemedicina. Pero eso es normal, es decir, una vez parte uno con esto, después es normal que en el camino tenga que seguir teniendo reuniones de coordinación. ¿Y esos problemas a los que te refieres, Freddy, son de índole de disposición, es decir, no querer enfrentar el cambio o de volver a repetir conductas como fuera de los nuevos protocolos? ¿Cómo podría caracterizarlo? Hay dos tiempos, son dos tiempos muy notorios, ante pandemia y post pandemia. Ante pandemia en general es la resistencia al cambio, ¿bien? Pero ahora ya eso no existe, no es tal. Todas las personas están bastante hay espacio para eso a utilizar esto, así que ya no es el conflicto de la resistencia al cambio. Ahora es comprender cómo yo debo adecuarme a este cambio. Es decir, porque yo ya sé que lo debo hacer, pero ahora, ¿cómo lo hago? Si nunca lo tenía como una posibilidad. Entonces, realmente muchas personas necesitan que de alguna forma se los guíe y se les diga, mira, esto es lo que usted está haciendo es legal, no tenga temor. Estas son las directrices del punto de vista ministerial para soportar lo que nosotros estamos haciendo con respecto a la telemedicina. Y una vez hecho eso, las personas rápidamente se suben, digamos, al carro. Eso es lo que nos está pasando ahora. Una pregunta que quedó colgando desde la primera sesión, que la hizo Gloria Stephens, es desde el punto de vista de la seguridad de la información y derechos y deberes de los pacientes. ¿Cómo conversa estas teleconsultas, o quizás la telemedicina en general, desde su experiencia, con la normativa existente? Es decir, temas de calidad, seguridad, ciberseguridad y la normativa específica del MinSal. Voy a hablar del tema de la seguridad informática. Voy a partir por eso. La plataforma de telemedicina fue sometida, que utilizamos, fue sometida varios años consecutivos a la revisión del equipo de ciberseguridad del Ministerio. Nos hacían pruebas de estrés, pruebas de hacking, todas las pruebas, digamos, todos los estándares de seguridad los hemos cumplido. Y también dentro de la licitación nosotros pusimos los estándares de seguridad que tiene que tener la plataforma, que la información vea encriptada, ¿cierto? O sea, cuando nos lleguen a hackear vean arameo antiguo, digamos, el hacker, claro, no pueda acceder a la información que está viajando por Internet. Evidentemente, siempre puede ser insuficiente, porque hasta la NASA, cuando Wikileaks le hizo el ataque o a FBI... claro, cualquier sistema de seguridad tiene un espacio para ser vulnerado. Exactamente, pero nosotros cumplimos con todos los estándares de revisión. El tema de Zoom, que fue bastante criticado hace un tiempo atrás, nosotros tenemos las salas con anfitriones, las salas cada día van cambiando. Eso quiere decir que una sala de hoy día que atiende a una especialidad, al otro día va a cambiar, y también es recepcionada por un anfitrión en Zoom. Aquí lo recepciona un anfitrión, admite el paso
y luego lo deriva a salas pequeñas donde está cada especialista con su paciente de manera privada. Eso a lo mejor no es un proceso automático, mucho he criticado, chuta, pero se puede automatizar más. En este momento yo considero que no se podría automatizar más por la brecha tecnológica que existe, la confianza que uno le entrega como técnico al paciente, ¿cierto? Lo llama por teléfono, lo recepciona y lo envía a un box privado con el médico. En el box general se encuentra con los demás pacientes y luego uno le explica que la consulta médica va a ser privada, que cuenta con todos los resguardos de seguridad informática, tenemos los cortafuegos de Entel, más la configuración que uno le da al Zoom, la recepción que uno le da al Zoom y el anfitrión que lo deriva a su sesión privada. Si me permite ofrecer un resumen, hay que cumplir con todos los máximos de seguridad que ponen a disposición los proveedores. Eso diría yo, desde el proveedor grande, digamos, Entel, el comercial, hasta el Zoom, que es más como a nivel de usuario, claro. Tiene que activar todas las... Zoom es súper seguro, ¿eh? Nosotros ocupamos la versión hace mucho tiempo en la que nos daba Minsal, que era una versión profesional, y después cuando llegó la pandemia nos cortaron la versión de 40 minutos, pero teníamos la versión profesional que nos entregaba mensual a nosotros, y si uno lo configura bien, la verdad que Zoom no tiene problema, pero la configuración es lo importante, porque claro, por defecto venía configurado, antes de la pandemia venía configurado para uno tener salas abiertas, entonces cuando hacía seminario se podía meter, uno crea un algoritmo, digamos pequeño, y busca salas abiertas por todo el mundo, y en 11 segundos tengo 100 salas abiertas sin password en todo el mundo, en 11 segundos. Y yo puedo entrar 1 segundo por cada sala. Y yo podría entrar, si yo soy ocioso, desde aquí, desde el hospital, podría entrar a cada sesión abierta y empezar a hacer desorden en la sala. Entonces, claro, pero ellos mismos han incorporado mucho, han mejorado sus estándares. Digamos. A eso iba, claro, eso se podía configurar antes. Pero ahora viene por defecto en las actualizaciones de Zoom. Viene por defecto. Entonces, la verdad es que si uno configura bien Zoom, y más las actualizaciones que vienen por defecto, yo diría que Zoom no debería tener problemas. Porque estos algoritmos van pasando de moda, digamos, y tienen que incorporar algo, un algoritmo que que pueda descubrir la clave, y eso es sumamente complejo porque el algoritmo que genera las claves de Zoom también es complejo. Entonces yo no veo mayor dificultad hoy en día en Zoom para ocuparlo con todo lo que digo yo. Evidentemente podría alguien sobrepasar esa barrera, pero se va a encontrar con un anfitrión. Tengo que dejarlo pasar y después se encuentra con el anfitrión. Con todos esos resguardos informáticos nosotros hacemos la telemedicina acá en el hospital. Con respecto a la seguridad desde el punto de vista clínico, lo que nosotros hicimos es un análisis de todos los documentos que ha emitido el Ministerio de Salud con respecto a la telemedicina y de algunos países que tienen más desarrollado la telemedicina y de la Asociación Médica Mundial en la declaración de la ética en telemedicina. Y sobre eso nos guiamos nosotros. Es decir, lo que no le falta a uno, lo tomamos del otro. Y así nos vamos. Y cada vez que el Ministerio emite alguna cosa que nosotros consideremos que nos corresponde o que falta, entonces nosotros se lo hacemos saber. Como en el último ordinario que fue del 4 de agosto, nosotros le hicimos saber a ellos en una carta de todo lo que nosotros consideramos que estaba en brecha en ese documento, que nos pareció que habían alguna inconsistencia con respecto a las mismas normativas que ellos habían dado hace unos años y meses. Yo eso lo tengo revisado, ¿eh? La última revisión la hice la semana pasada, así que se los puedo hacer llegar, te lo voy a hacer llegar a tu mail, eso vale. Lo tengo como presentación, te lo puedo hacer llegar como PDF. Muchas gracias, Freddy. Salir un poco del tema, les propongo hablar un poquitito, Gerardo, Freddy, de interoperabilidad y de integración. Gerardo, para quienes pudieran no tener frescos los conceptos y sus diferencias, si pudierais partir por recordarnos como de qué se trata la interoperabilidad y la integración y cuáles son sus diferencias. En el fondo lo que quiero preguntarle es ¿qué niveles de interoperabilidad han logrado ustedes y cómo lo han logrado? Si es que han visto algunos desfases o en qué nivel están. Tema grande de Chile y un desafío que tenemos en todo el sistema. Este es un tema nacional, y la verdad que aquí estamos en pañales también, en Talcahuano en eso. Tenemos un tipo de interoperabilidad por HL7, comunicados con Intersystem y la plataforma de telemedicina, pero ha sido bastante complejo porque, a ver, diría yo, las empresas quieren sacar dividendo de esto, ¿no? Entonces, por temas que a lo mejor técnicamente no son tan complejos, lo que uno le pide
como servicio de salud. Las empresas dicen que no están en su contrato y que no, que tiene un costo adicional al que se está pidiendo, y eso hace que esto se escape muchas veces a las prioridades que se tienen en los establecimientos de interoperar. Y me imagino que esa es la realidad de los distintos servicios de salud, que porque para hacer interoperabilidad también uno tiene que invertir en eso. Hay un trabajo gigantesco que hacer, dependiendo de la complejidad del sistema. Lo que nosotros queríamos hacer es transmitir datos, por ejemplo, con FONASA nos comunicamos por web service, y con ese algoritmo, con ese sistema de comunicación, traemos los datos de FONASA del paciente y se cargan en la plataforma de telemedicina automáticamente. Con InterSystem, que es el tracker que tenemos acá, nos comunicamos por HL7, y lo que tenemos es el registro clínico que se hace en la plataforma de telemedicina, se carga al track, digamos, ¿no? A nuestro sistema de... Pero la contrarreferencia no lo hace, ¿ah? Y la contrarreferencia es el mismo algoritmo de comunicación, ¿ya? Pero las empresas cobran, ¿no? Y para farmacia es lo mismo. Para farmacia se mandan algunos datos y ha sido bastante complejo avanzar en eso, la verdad. La verdad creo que podría existir algún tipo de voluntad nacional para profundizar en este tema, porque hay muchos sistemas informáticos en los distintos CEFAM y en los distintos hospitales que podrían comunicarse, conversar de alguna manera y tener datos mínimos, conjunto mínimo de datos que puedan permitir tomar decisiones responsables. Te agradezco, Gerardo, porque es bien importante conocer otras evaluaciones. Todos tenemos alguna opinión y alguna noción de en qué estamos en el tema de la interoperabilidad en general. Y es bueno conocerlo porque nos pone en un contexto que nos permite diseñar responsablemente, digamos, sin, por ejemplo, pasarnos el rollo de que lo vamos a poder lograr ingenuamente, digamos, ¿no? Porque sabemos que el camino no está muy transitado, no hemos avanzado mucho, entonces los pasos que podemos dar en ese sentido son cortos, son pequeños. Freddy, tú querías decir otra cosa. Sí, con Gerardo el año 2017 trabajamos nosotros asesorando a la Comisión Nacional de Productividad en telemedicina, y ellos sacaron un documento de cómo tenía que ser el desarrollo nacional en telemedicina el año 2018. Eso está dentro del documento que les mandé. Y dentro de eso nosotros le insistimos a ellos que debía de haber un registro médico electrónico nacional, de tal forma de evitar estas tantas interoperabilidades. Eso suena utópico, es cierto, pero resulta que esa es la forma de hacer una política de Estado a largo plazo. Ahora, nuevamente, hace como un mes, más o menos un mes y medio, la Comisión Nacional de Productividad se acercó a nosotros a ver cuánto se había avanzado. Y fíjate que se ha avanzado bastante el documento que emitieron ellos hace el año 2018. Entonces van a volver a lanzar esta necesidad de que tiene que interoperar todo, o tiene que haber solo un registro, independiente de lo que uno al final tenga que terminar invirtiendo como país, porque eso le va a servir va a ser más barato a largo plazo que una resonancia Claro. que sea, no sé, en Iquique, la pueda leer una persona en Puerto Montt. ¿Te fijas? Claro, claro, que hay otras maneras de llegar a ese resultado, de hecho, eso es bien importante saberlo. Bueno, así estamos. Oye, a propósito de lo último que compartiste en el chat, muchas gracias, Freddy, de nuevo. Para quienes escuchan y están viendo esta conversación, nosotros en el equipo del proyecto estamos desarrollando una web con los contenidos del proyecto para hacer difusión y para tener un repositorio también compartido de materiales de acceso público y seguramente con otros niveles menos públicos de acceso. Y entonces en algún momento vamos a tener la posibilidad de compartir con todos ustedes todo lo que nos han hecho llegar. Freddy y Gerardo siempre andan como con una carretilla de documentos y presentaciones y experiencias que tienen y que le regalan a quien se les atraviesa. Entonces nosotros tenemos todo ese material y lo vamos a poner a disposición apenas tengamos ese soporte. Hay presentaciones similares que han hecho en otros lugares, videos de entrevistas que han tenido, documentos que son muy útiles para conocer la experiencia médica en tu barrio y aprender un poco de la larga trayectoria que tienen, ¿no? Quisiera empezar a cerrar esta conversación para que lleguemos justo a la hora de término, y hay algunas preguntas que van a quedar afuera, pero yo creo que podemos hacerlas cuadrar con el tiempo que nos queda en la sesión del 22 de octubre. Hagamos los comentarios finales de qué nos pareció, partiendo por nuestra directora Irene, que te alcanzo a ver. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, un poco contarles que lo que conversamos la vez anterior
y un poco lo estuvimos conversando con el director de salud también, nuestra idea es poder implementar un sistema de conexión remota, pero como enfocado en la atención primaria, enfocado más bien en la promoción y la prevención. Entonces nuestra idea es como sentar las bases para después ir escalando. Entonces partir con una cosa bien simple, bien directa, bien educativa, bien masiva, y vamos a intentar hacerlo con los programas que llegan a atención primaria que están relacionados con esa área, que son, por ejemplo, promoción, espacios amigables, el programa Más, que todos tienen una orientación más bien preventiva y promocional, programa de salud familiar, modelo de salud familiar, y eso, con eso ir poder a lo mejor comprar lo básico para armar como este sistema de conexión con la comunidad, y enfocado a los talleres que nosotros hacemos, enfocado a información que a la comunidad le interese, y poder a través de esto después ir escalando. Entonces por eso nos interesaba mucho saber como el detalle del equipamiento, de cómo lo hicieron. Claramente en la parte de especialidad se requiere, digamos, una mayor tecnología, mejor resolución, pero yo creo que eso lo podemos ir escalando también. Entonces, eso nos parece muy interesante y estamos ahí bien motivados a ver si podemos hacer algo como más atención primaria, digamos, Claro. con esa premisa. Súper, muchas gracias Irene, porque precisamente el sentido que tiene abrir esta conversación e invitar a Gerardo y a Freddy es ver cómo conectamos, ¿no? Qué nos despierta la experiencia de ellos y cómo podemos aprovecharla para integrarla y hacer un poco más fácil lo que sea que andemos buscando hacer. Me despertaste una pregunta a propósito de lo que decía sobre las acciones de promoción y prevención. Freddy, Gerardo, ¿ustedes tienen alguna noción? Porque en la web de Médicos en tu Barrio, en el servicio mismo, digamos, desde la interfaz hacia la comunidad, desde mi perspectiva, esta es una opinión nada más, se ve mucho más promoción que atención, ¿no? Así es que podemos hacer esa diferencia así bien burdamente. ¿Ustedes tienen una noción de más o menos cómo andan ese balance? ¿Cuánto acceden los usuarios? ¿Qué tiempo se dedican en esta iniciativa a cada uno de esos mundos? Gerardo, yo sé que tiene mejor los datos, pero es importante que lo que nosotros nos referimos con Gerardo es como el mono completo de la telemedicina que nosotros ofrecemos como hospital. Claro. Está tanto Médico en tu Barrio, que es la relación que tenemos con los vecinos a través de esa plataforma, como la atención a domicilio de todos los especialistas, como la atención a los SFAM. Sí. Es decir, son 3 servicios diferentes como los call centers, que tenemos call centers de distintas especialidades y tenemos call centers de seguimiento COVID. Entonces te fijas que bien abarca harto el abanico. Lo que hemos hecho con Médico en tu Barrio ha sido precisamente en educación y promoción de la enfermedad. Ahora es posible que tengamos un receso de Médico en tu Barrio durante el mes de noviembre, porque ellos ya no tienen recursos y nosotros no hemos conseguido más recursos para ello. Así que es posible que se reedite. Pero eso es una parte de todo lo que ofrecemos. ¿Te fijas? Eso es bien importante. Gerardo tiene más o menos los datos de la plataforma Médico en tu Barrio, ahora estamos hablando. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, en Médico en tu Barrio, por ejemplo, hay una doctora María Paz Corbalán que ofrece clases de dejar de fumar, por ejemplo, en tiempo de pandemia, que son cápsulas de 1 hora, 45 minutos, donde ella explica, comparte con la comunidad tips de su programa del tabaco. Ella, no sé si la ubican, ella es de Santiago. Y, por ejemplo, en el caso de odontología, también todas las semanas tenemos capacitaciones, formación, digamos, en el tema del cáncer oral, de detección del cáncer oral, de prevención también del cáncer oral. Y eso hemos hecho, aparte de la atención, en mi fondo, capacitaciones a la comunidad que hemos hecho. Yo me refiero a la usabilidad, cuánta gente ingresa a la plataforma, eso lo tenemos en Igualdo medido. La última medición que teníamos era de 10.000 personas. Esto es hace unas par de semanas atrás. Ya no, hoy día no, actualmente no hemos medido eso, pero hace unas par de semanas atrás. ¿Eso significa 10.000 ingresos, 10.000 accesos a alguna sí, de las...? Sí, así es. Vale. Sí, vale. Eso no lo he actualizado, como le digo, hace unas par de semanas atrás ese era el número, ¿ya? Pero tiene que ser superado no tanto más, digamos, porque la usabilidad también ha bajado en este tiempo, porque
telemedicina se ha llevado bastante número de pacientes que atienden a médicos en tu barrio, los atendemos ahora en el hospital, eliminando listas de espera de controles. Muchos son los pacientes que visitaban médicos en tu barrio. Lo que ocurrió fue bien especial. Nosotros mismos nos competimos a nosotros mismos. Son competidores de ustedes mismos. Mejoramos la atención telemédica al hospital y nos quitamos los pacientes de médicos en tu barrio. Pero somos los mismos, así que no es problema. Claro. Oye, entonces, bueno, muchas gracias. Quiero cerrar la sesión de hoy de nuevo agradeciéndole a todos por venir, por participar. Les recuerdo a quienes no lo hayan hecho que accedan al link del formulario en línea que está en el chat para que registren su asistencia, no solo con el propósito de formalmente tener el dato de quién estuvo y quién no, que igual es muy importante, sino que para que nosotros podamos también seguir invitándolos a actividades que podamos tener, para tener sus datos de contacto para convidarlos, ¿no? Y de nuevo, agradecer a quienes contestaron la encuesta que permitió armar la conversación de hoy, y finalmente a nuestros invitados, Freddy Constanzo y Gerardo Vergara, por su tiempo y su generosidad para compartir su experiencia con nosotros. Así que eso, nos vemos a las 1500 del 22 de octubre. Sean felices y que estén muy bien. Adiós. Gracias. Chao, gracias.